Bueno, voy de nuevo. Vamos a ver. Hoy tengo aquí. Estoy acomodando. Un momentito que me acomodo. Hoy tengo aquí otro video tan loco como todos los videos que hace el cura Luis Toro. Digo loco porque yo veo como tuerce las escrituras sin temor, sin miedo del castigo, cómo engaña a la gente, y también veo cómo la gente está tan esclavizada al catolicismo. Es una ignorancia tan tremenda, es un espíritu de una ceguera espiritual que tienen que raya con lo ridículo, como es el caso del video pasado que hice, que el cura basándose según él en Apocalipsis 12 decía que María voló al cielo, cuando habla la palabra del Señor allá por Apocalipsis 12:15, que se le dieron las alas del gran águila. Es que está hablando en sentido metafórico de cuando el Señor va a esconder al pueblo de Israel en la gran tribulación, en la segunda parte de la gran tribulación, porque la bestia, o sea, el anticristo, los quiere exterminar. Y yo no sé cómo la gente, no entiendo cómo el católico puede creer semejantes chistes, semejantes fábulas. Y entonces ahora quiero aquí hablar un poquito más acerca de una herejía más de la Iglesia Católica, y lógicamente el lacayo del Papa, uno de los lacayos del Papa que está en las redes sociales, el más famoso, ¿verdad? Creo que es el más famoso, porque por ahí está uno que parece mexicano, creo que es de apellido Pérez, algo así. Está Luis Toro, y ahora está saliendo otro también mexicano, uno morenito. En fin, realmente, como ya digamos, ya salió Luis Toro y salió ese otro que, si me acuerdo se los digo porque no me acuerdo, pero ustedes los católicos deben de saber quiénes son, que dice que es apologético y aquí que allá, y ay Señor. Y todos salen con el mismo cuento, el mismo chiste, las mismas fábulas, tratando de acomodar un dogma con la palabra de Dios, y no se acomoda, porque es que la palabra de aquellos, muchos dogmas no tienen ningún, por no decir todo, ¿verdad? Muchos dogmas de la Iglesia Católica no tienen ningún sustento bíblico, ninguna base bíblica. Ellos lo que hacen es tergiversar el versículo y hasta se salen por la tangente, o sea que dan una explicación del versículo que están leyendo tan tonta que a un niño no le engañan, pero a los ciegos católicos están ciegos, están prejuiciados, porque se les ha metido desde su niñez que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, como estábamos escuchando en el video pasado, que el cura se leía todos los versículos, o sea, leía versículos del Nuevo Testamento, y decía que ahí estaba hablando de la Iglesia Católica. Y como ya lo dije, lo repito, la Iglesia primitiva, la doctrina de la Iglesia primitiva es completamente diferente a la doctrina de la Iglesia Católica. Hay un abismo de distancia entre la iglesia primitiva, la Iglesia de Cristo, y entre el sistema católico romano. Es completamente diferente. Y por cierto, ya me metí a TikTok, les tenía que decir, ya me metí a TikTok para todos mis suscriptores. Voy a estar subiendo TikTok acerca de estudios bíblicos, de prédicas, y también voy a hacer shorts
O sea, voy a subir videos cortos también para que puedan aquellas personas, para que compartan más que nada, porque hay muchas personas que están perdidas y con solo que les compartamos 1, 3 o 5 minutos de un estudio bíblico donde se mencione la palabra de Dios, mis queridos amigos suscriptores, con solo eso comienza el Espíritu Santo a hacer la obra. Acuérdense en la palabra que dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que les insto, mis queridos hermanos suscriptores y amigos, que compartan. Ahora que me metí ya a TikTok, ya ahí subí como 9, 7 o 8 por ahí. Ahora más tarde, cuando tenga más tiempo, subo más. Ahora quiero hablar aquí voy a ver cómo hago este video, porque aquí este cura, no sé, no encontré un video que había hecho hace mucho tiempo. El cura había hecho un video donde mencionó muchos versículos. Claro que ninguno prueba nada, lógicamente. Por cierto, uno de ellos era Primera de Corintios 3, versículo 15. Ahí en Primera de Corintios nos está hablando de la iglesia de Corinto, que eran unos carnales, y después de eso sigue hablando de las obras. Pero este pobre lacayo del Papa, de ahí, no le tiene temor a Dios y tergiversa la palabra. A él no le importa. A él lo que menos le importa son las almas. A él lo que le importa es quedar bien con su sumo pontífice, con su iglesia entre comillas. Y claro, y de paso, el hombre monetiza, está monetizando de lo lindo. Y por eso ahora yo lo he visto últimamente en los videos que últimamente está subiendo. Él está retando al pueblo evangélico para que vayan a debatir con él. Porque claro, digan lo que digan, como decía una canción allá secular, digan lo que digan, cualquier palabra que le expongan los hermanos evangélicos que van a debatir con él, cualquier palabra que le exponga, el cura no va a aceptar, va a salir por la tangente, le va a tergiversar los versículos y se va a declarar y proclamar vencedor del debate. ¿Y qué pasa? Sus ciegos seguidores, sus supersticiosos seguidores, ¿qué hacen? Le aplauden y lo adulan, porque a él le gusta que lo adulen. Y últimamente yo lo veo que está muy orgulloso, lo veo más orgulloso de siempre. Y todavía hoy estaba leyendo ahí un mensaje que me mandaron que decía que el sacerdote del Dios Altísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente más ignorante! Cuando en Hebreos nos habla del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos está hablando de Jesucristo, que fue el que entró al lugar santísimo, no al lugar santísimo en el templo, sino al lugar santísimo en los cielos, para que nosotros también tuviéramos entrada. Pero estos pobres católicos, con la gran ignorancia que tienen en sus cabecitas, llamando sacerdote del Dios Altísimo a Luis Cora, al cura Luis Toro, si ese título es de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, como dicen por ahí, cada loco con su locura. Y entonces, vamos a ver qué nos dice ahora este cura aquí. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5
versículo 25, ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. Me Ok. gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. 5. Porque de la Reina Valera, no, es la Reina Valera, de que él tiene. Ok. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que Entonces, pueda llegar a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. porque Tiene es que una pagar. parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina. Y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía. Pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina? En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que me la tenga más clara. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera.
3:13. Primera de Corintios 3:13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, es como quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón. No pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación. Para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano, a la orden. Pero aquí el cura está hablando o poniendo como sustento el argumento, o como argumento está poniendo Mateo 5:25. Pero como ya les he dicho, amigos, no podemos hacer una doctrina con un solo versículo, mucho menos cuando no hay nada específico que nos hable. Por ejemplo, ya yo les leí donde habla del Hades, pero varias veces yo le dije varias veces, les hablé, les leí. Cuando estoy hablando del rico, de la existencia del Hades, o sea, del infierno, yo leí desde el versículo 19 hasta el versículo 31 y ya hablé largo y tendido acerca de ese asunto. Así es como se hace. No podemos sacar una doctrina con un solo versículo como pretende hacer este cura. Pero como ya lo dije, lo repito, el pobre católico, por negligente, por no estudiar la palabra de Dios, entonces es así, es engañado por unos argumentos tan infantiles que no sé cómo pueden creer que ahí esté hablando de un purgatorio. Es que no hay ninguna. Vea. Por ejemplo, este capítulo 5 empieza con las bienaventuranzas. Hasta el capítulo 12 habla de las bienaventuranzas. Después del capítulo 13 está hablando de la sal de la tierra, que el que cree el creyente en Jesucristo es el que le da vida a este mundo. Eso es en sentido simbólico, ¿verdad? Está hablando ahí en sentido simbólico. Después también habla de que nosotros, el cristiano verdadero, no el que dice ser cristiano,
y no lo es. El que cree en Cristo, el que aceptó a Jesucristo como su Salvador y el que cumple sus mandamientos, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 31. Ven, pero después sigue hablando de la luz del mundo. Y después dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, en el 17. Después el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, pero ya a partir del 22, comienza a hablar del amar al prójimo y de no ofender al prójimo, de perdonar al prójimo. Ya empieza a hablar de otro tema. Y entonces aquí dice, el versículo 22 de Mateo 5 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que nosotros debemos de estar en paz con todo el mundo. Él mismo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hasta donde dependa de nosotros. O sea, no es que nosotros tenemos que aborrecer al prójimo, no, si el prójimo nos aborrece a nosotros, nuestro deber es, hasta donde sea, la medida de lo posible, estar en paz con el prójimo, con una persona que nos aborrece, nos odia y nos difama. Y entonces aquí sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí la traducción es fatuo, pero en realidad eso es idiota, estúpido. Es un insulto muy feo. Entonces, si una persona trata a otra persona de idiota y de estúpido, eso es fatuo. Entonces dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que se está exponiendo al infierno de fuego. Y continúa diciendo, aquí nuestro Señor está hablando de no ofender al prójimo y de en lo máximo posible, hasta donde sea posible, que el creyente esté en paz con todos. Y sigue diciendo, por tanto, el 23 dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que lo has ofendido. Si has ofendido a un hermano, entonces primero, antes de ir a dar la ofrenda, porque no te va a servir para nada, entonces primero anda, reconcíliate con tu hermano primero, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí nuestro Señor Jesucristo más que nada, ¿verdad?, estaba hablando lógicamente, porque la ley todavía estaba en vigencia. El pueblo de Israel todavía tenía su templo, todavía estaban Israel era habitada por los israelitas. No había llegado la diáspora del año 70, que fue destruido el templo, y ya de ahí en adelante, después de la destrucción del templo, ya los judíos tuvieron que ir abandonando la ley. Ya no podían ofrecer los sacrificios por el perdón, porque ya no había un sacerdote para ofrecer las ofrendas en el templo y muchas otras cosas. La ley tuvieron que irla dejando de lado por motivo de que ya no habitaban en Jerusalén. Y entonces, si una persona le está diciendo el Señor aquí que si va a presentar una ofrenda de paz para perdón de los pecados, primeramente tiene que ir y reconciliarse con aquel prójimo que trató de idiota o de estúpido, aquella persona que lo insultaste o insultó el judío.
Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y entonces aquí es donde viene el versículo que usa el cura Luis Toro para referirse a que ahí está hablando, dice ellos, porque en realidad esto ha sido un adoctrinamiento desde la más corta infancia. Eso es un adoctrinamiento que han tenido el pueblo católico desde su infancia, que les han ido metiendo todo este montón de doctrina antibíblica, y entonces ya ellos están tan acostumbrados a ver la falsedad que para ellos es algo corriente y natural creer en el purgatorio, en el antibíblico purgatorio. Digo purgatorio, dije purgatorio. Y entonces aquí, como ya vieron, el Señor está hablando del perdón, está hablando de no ofender al prójimo, y entonces da un ejemplo más y dice, ponte de acuerdo, o sea, da un consejo más y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, nuestro Señor aquí lo que nos está diciendo es que se pongan de acuerdo, traten de reconciliarse con alguna persona a quien han ofendido o quien han tenido un problema. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está aconsejándole aquí a sus discípulos, a sus oyentes, que se pongan de acuerdo con ese adversario mientras no haya ido al juez, antes de que ese adversario o esa persona que ofendiste o que tuvieron un altercado, entonces está diciendo que trate de hacer las paces con esa persona antes de que él vaya al juez, porque sigue diciendo, por eso es que dice, entre tanto que estás en el camino, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces aquí, desde el 22 hasta el 26, nuestro Señor Jesucristo está hablando de las ofensas, de problemas, de problemas que se suscitan siempre en la vida cotidiana entre el pueblo. De eso está hablando. Pero el Vaticano dijo que ahí está hablando de una cárcel que es el purgatorio. Y entonces ahora yo voy a hacerles la pregunta del millón a mis queridos amigos católicos. Ese dogma del purgatorio, como la mayoría de los dogmas de la Iglesia Católica, han ido siendo agregados durante el largo camino desde el año 313 de la era cristiana, que se fundó el movimiento católico romano, hasta el último dogma. Por ejemplo, el dogma, voy a darles unos pequeños datos. Denme un momentito para buscar unos pequeños datos aquí. Muy bien, dice lo siguiente, dice así. Vamos a leerlo, dice. La Iglesia Católica aceptó oficialmente la creencia en el purgatorio en el siglo XIII. Entonces, antes del siglo XIII, ¿qué pasó? ¿A dónde estaba el purgatorio? No existía entonces. Ve como la doctrina católica
desde el año 313 de la era cristiana que se fundó en adelante, ha ido poco a poco imponiendo doctrinas, o ¿cómo se dice? Proclamando, promulgando noticias, promulgando dogmas. Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica promulgado en 1994 por el Papa Juan Pablo II contiene detalles sobre la enseñanza del purgatorio. O sea, es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Aquí en el año de 1994 parece que le agregó algunos versículos, o sea, trató de, por ejemplo, con este versículo que ahora lees, estos dos versículos que leímos, entonces agarró unos versículos, unos por aquí y otros por allá, como quien dice, como haciendo un rompecabezas, y entonces con eso el Papa Juan Pablo II trató de reforzar el dogma del purgatorio. Pero ahora vamos a otro detalle, vamos a otro dogma. Por ejemplo, estoy hablando del purgatorio, pero vamos a otro lado. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo más. Antes del año de 1854, como ya hice un estudio, ¿verdad? Que yo ahí lo puse. Antes de 1854 no existía el dogma de la Inmaculada Concepción de María. El 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX lo proclamó ese dogma en la Basílica de San Pedro. Y así todos los dogmas que predica o que contiene la doctrina católica han venido siendo añadidos con el tiempo. Pero es raro porque el Evangelio no cambia. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Ahora sí, mis amigos católicos, ponga la lupa y hágale zoom. Dice así. Hebreos 12:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se completó con las últimas epístolas, por decirle algo así, con las últimas epístolas de Judas, que bueno, es un capítulo, y el Apocalipsis. Ahí se terminó de completar todo lo que el Espíritu Santo quería dejarnos a nosotros, que como teníamos que vivir, que son las reglas, los mandamientos del Evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que teníamos que cumplir si éramos verdaderamente sus discípulos, como ya lo dije en Juan 8:31. Pero este clero católico, el Vaticano, ha ido agregando y agregando cuestiones diferentes. La doctrina ha ido siendo cambiada. Entonces, antes del año de 1200 y pico, como les dije ahora, de ahí, ¿dónde estaba el purgatorio? Ven, mis amigos, cómo la doctrina de la Iglesia romana cambia como el camaleón. Y entonces ahora aquí, entonces dice el cura Luis Toro, voy a darle otro versículo donde también sostiene la doctrina del purgatorio. Y eso está tan improbable, pero para el pobre católico creyencero y supersticioso, si le creen y le aplaudieron. No es nada que cuando terminó, ustedes oyeron, ¿verdad? Cuando terminó de decir todo lo que tenía que decir, de repente empezaron a aplaudir el montón de herejías
Por eso nosotros debemos de levantar la voz. Debemos de levantar la voz, nosotros los que conocemos la verdad. Debemos de levantar la voz y desenmascarar, enfrentar, no ir allá a ponerse ahí de carne de cañón, para que después de la gran disertación que le da uno, el cura simple y sencillamente se proclama ganador, porque como él está en su corral, ahí lo adulan, y al pobre hermano que es valiente y va a que lo escarnezcan y lo ofendan, a él lo abuchean y se burlan y le chiflan y le gritan, porque el católico es malcriado, es maleducado, malcriado, orgulloso, prepotente. Por eso cuesta mucho que un católico llegue a los pies del Señor, por el prejuicio que tiene, porque es prepotente, malcriado, orgulloso y prejuiciado. Y la palabra de Dios dice que para poder llegar al cielo hay que ser humilde. Entonces nosotros, la persona que de verdad quiere ser cristiana, quiere que su alma sea salva y llegar a comprender la verdad, tiene que ponerse a decir, por ejemplo, bueno, yo voy a escuchar lo que dice este evangélico protestante o evangélico, si quieren seguir las palabras de este cura. Entonces una persona de verdad centrada, una persona que no se deja llevar por los prejuicios religiosos, que no está prejuiciada y que no es orgulloso y altivo y prepotente como la mayoría de los católicos. Entonces dice, no, yo voy a oír qué es lo que está diciendo este protestante y voy a de verdad, este protestante me dice que estudie la Biblia, voy a hacerlo. Eso es humildad. Y entonces una persona humilde dice, este protestante está dándonos unos versículos y nos está hablando de cosas que no nos hablan en la misa. Nos está hablando cosas muy interesantes, voy a ponerle atención. Eso es una persona humilde. Y entonces acata, empieza a escuchar todo lo que yo le digo o lo que le diga cualquier otro hermano evangélico que refute este toro o que predique la palabra del Señor en las redes sociales. Y entonces se pone a escuchar y se pone a estudiar la palabra de Dios. Y entonces la luz de repente empieza el Espíritu Santo a iluminar esa persona. De repente empieza a comprender que ha sido manipulada, ha sido su conciencia manipulada, su voluntad ha sido manipulada y predispuesta. Por ejemplo, aquí, vea, el próximo capítulo del cual va a hablar, pero no habla del capítulo, nada más pone, creo que son otros 2 versículos nada más. Y es 1 Corintios 3, versículo 13, y yo creo que ni el 14 ni el 15 lo menciona, o lo medio menciona. Pero aquí Pablo le envía una carta a los corintios. Pablo aquí le está enviando una carta a los corintios. Aquí dice así, de manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este hermano Pablo había llegado ya había pasado por Corinto, se había reunido allá con los hermanos, pero no pudo predicar el evangelio a ellos como él quería. No pudo enseñarles a profundidad, no pudo expresar bien todo el evangelio, porque dice aquí, porque ellos no eran espirituales, sino que eran carnales, eran niños en Cristo.
¿Y por qué él se refiere o trata como niños espirituales? Por lo siguiente, escuchemos lo que sigue diciendo. Porque todo este capítulo empieza así, empieza a decir empieza a exhortarlos que ellos son niños espirituales porque se dejan llevar por pasiones humanas y no viven no tienen una conciencia espiritual o un conocimiento espiritual como para aceptar precisamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que el católico es orgulloso, prepotente, prejuicioso y supersticioso. Esos son obras de la carne, porque son carnales, porque son niños espirituales los católicos. Y muy parecido era la condición de los corintios cuando Pablo, en la primera carta de los corintios, llegó, los visitó y después les envió una carta exhortándolos y les sigue diciendo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Aquí Pablo está hablando, no está hablando en sentido literal, no, está hablando de que no pudo enseñarles las profundidades del Evangelio porque ellos todavía no estaban capacitados, pues eran unas personas carnales, estaban llenos de celos, de contiendas. Y sigue diciendo, vean que no estoy mintiendo yo, sigue diciendo aquí el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o sea, pleitos, no sois carnales y andáis como hombres. Ve, ese es el gran problema del católico, que el católico es un niño espiritual y se deja llevar por sus impulsos carnales, porque como ya le dije, lo repito, el católico es prepotente y orgulloso y prejuicioso, y el cura los manipula y los pone o siembra discordia más de la que ya hay entre el católico y el evangélico. Y entonces el católico, el cura, le dice al católico que el evangélico es un mentiroso, que el evangélico odia a María, que el evangélico es un hereje, que el evangélico no es cristiano, que el evangélico nació cuando Martín Lutero protestó contra la Iglesia Católica, y un montón de cosas más que indisponen al católico. Y el católico ahí, la mayoría de los católicos que están ahí, que siguen a Toro, que son seguidores de Toro, están prejuiciados. Y entonces ahí me hablan y me dicen esto y me dicen lo otro, porque están prejuiciados. Y entonces así eran estas personas eran casi como los católicos de hoy día. Entre ellos habían celos, habían contiendas, habían disensiones, porque tomaban partidos. Unos decían que eran seguidores de fulano y otros eran seguidores de sutano. Y eso es lo que a continuación dice el versículo 4 de Corintios, 1 de Corintios 3. Este es el versículo este es el capítulo del cual está hablando ahí el cura Luis Toro. Pero el cura Luis Toro lo único que usa es nada más del 13 y tal vez el 14 y creo tal vez el 15 de 1 de Corintios 3. Pero no empieza a hablar de todo el capítulo, que este capítulo de 1 Corintios 3 está hablando de lo mismo. O sea, empieza a hablar de la inmadurez de los corintios y después empieza a explicar lo que es el fundamento y el crecimiento y las obras del cristiano. El fundamento del cristiano tiene que ser Cristo. El crecimiento lo da Cristo.
y las obras. Al final termina hablando de las obras. Y de eso trata el capítulo 3 de Primera de Corintios, desde el versículo 1, que empieza a hablar de la condición espiritual de los corintios, hasta el versículo 15, que es donde ya da el último veredicto, donde habla que el creyente se salvará, aunque sea como si por fuego. No está diciendo que tendrá que experimentar un fuego literal, sino que dice, se salvará. Bueno, ahora lo leeremos más adelante, porque ahora me estoy adelantando mucho. Entonces el versículo 4 dice, le está diciendo Pablo a los corintios inmaduros y carnales, les está diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces aquí estos carnales católicos, inmaduros y carnales, dicen, yo soy católico, apostólico, romano, pero ahí hay una mentira, porque no son apostólicos. El católico no es apostólico porque no sigue las enseñanzas apostólicas, que es lo que es escrito en el Evangelio. Sigue las enseñanzas romanas. Por eso ustedes me verán a mí que yo nada más los llamo católicos romanos. Y el católico dice, yo soy católico. El católico no dice, yo soy cristiano, seguidor de Cristo. No, yo soy católico. Porque es inmaduro y está dominado por las pasiones humanas, carnales. Por eso yo les digo, tienen que ser humildes y decir, vamos a escuchar, voy a escuchar sin prejuicio lo que está diciendo este protestante o este evangélico, como nos dice el cura. Voy a escuchar qué es lo que nos dice. Humildemente, y entonces ya el Espíritu Santo puede comenzar a abrir. A partir de que una persona decide dejar el orgullo, la altivez y abrirse a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en esa persona. Antes no, como me escriben muchos ahí, yo soy aquí, yo soy allá, y la iglesia suya, solo eso, hasta cansan, y la iglesia suya tiene 500 años, repiten todo lo que les dice el cura y todo lo que les enseña el catolicismo, pero jamás repiten lo que dice la palabra de Dios, no lo repiten, no, porque son católicos, no son cristianos. Y entonces sigue diciendo aquí, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí nos está diciendo Pablo que él predicó el evangelio y que una vez que él predicó el evangelio, él se fue porque él era apóstol. Ese era el oficio del apóstol. Llegar, predicar, dejar una congregación formada y dejar a cargo a otra persona. ¿Y quién es esa persona que dejó? Apolos. Dejó a Apolos. Entonces Apolos, él plantó. Pablo, predicó el evangelio y las personas creyeron. Pero después de que Pablo se fue, dejó a Apolos como pastor que los apacentó. Y entonces, entre ellos, unos decían, yo sigo a Pablo, y otros decían, y yo sigo a Apolos. No, y estaban equivocados, y entonces por eso Pablo no les habló del evangelio, de las cosas profundas del evangelio esa vez que llegó,
sino que una vez que ya no estaba él, escribió la epístola a los Corintios y se la envió a ellos. Y entonces, por eso es que dice que no pudo hablarles como espirituales. Y entonces ahora sigue diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, tanto Pablo que los llevó a los pies de Cristo, que les predicó el Evangelio y llegaron a creer, y tanto Apolos, como es el que los apacienta o los apacentaba, entonces los dos son una misma cosa porque son siervos de Jesucristo. Y sigue diciendo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que ahí le está diciendo Pablo que ellos son la iglesia, el edificio, el cuerpo. Hay muchas maneras en el Nuevo Testamento se le llama, de cómo se le llama a la iglesia. A veces Pablo le dice que es un cuerpo, ahora dice que es un edificio de Dios. Son simbolismos. Eso significa que cada persona que ha creído en Jesucristo son templo, porque en otro versículo dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y también le llama cuerpo. Entonces todo esto es en sentido simbólico. Y así sigue hablando. Pero cuando llega el católico Luis Toro, lo que tiene que hablarlo en sentido simbólico, él lo habla en sentido literal. Ese simbolismo que habla el capítulo 13, entonces él lo convierte en algo literal y algo que nada tiene que ver con la enseñanza que está hablando Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y entonces sigue diciendo aquí el versículo 12. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, aquí nuestro hermano apóstol Pablo está diciéndole a los corintios que ellos tienen que poner los ojos en Jesucristo, no los ojos en Pablo ni en Apolos, sino en Jesucristo. Él es el fundamento. Nosotros estamos fundamentados en Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es lo que Cristo vino a hacer por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y lógicamente no nos podemos quedar ahí, porque la fe sin obras es muerta, porque un cristiano, si dice que creyó en Cristo pero no tiene obras, entonces es un hipócrita. Un cristiano tiene que tener buenas obras. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y también el evangelista Juan dijo, ciertamente el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ahí está hablando del infierno en sentido simbólico el evangelista Juan. Ve, ahí sí está hablando en sentido simbólico del infierno, no del purgatorio. Y entonces, el versículo 12, ya estamos por llegar a lo que menciona aquí el cura Luis Toro. Entonces ya dice el 12, y si sobre este fundamento, o sea, si sobre el haber creído en Cristo, alguno edificare con oro, con plata o con piedras preciosas, o con madera, o con heno, o con hojarasca. Entonces aquí, yo sé que aquí la mayoría de nuestros hermanos católicos, o sea, nuestros hermanos no, nuestros amigos católicos,
yo sé que no pueden comprender este versículo. Esto sigue hablando nuestro hermano Pablo en símbolos. Aquí está diciendo, así se lo voy a desglosar. Dice aquí nuestro hermano Pablo: si una persona creyó en Jesucristo, pero no tiene muy buenas obras, entonces en el día del juicio, o sea, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, las obras de aquella persona que hizo, como a Dios no se le pasa nada, entonces si la persona no tuvo obras, no trabajó, digámosle, no quiso hacer nunca nada para la salvación de los perdidos, nunca fue caritativo con el necesitado, o tal vez sí era caritativo con el necesitado, pero lo hacía para que la gente lo viera como los fariseos. Entonces hay dos clases de personas. Hay personas que tienen obras, pero no les importa que las personas los vean. Pero hay personas que tienen buenas obras, pero les encanta, les gusta, les hace feliz que las personas vean: yo hice esto para la obra del Señor, yo hice acá, yo voy a predicar a las cárceles, a los hospitales, a los parques, yo predico en las redes sociales, yo aquí, yo allá, yo, decía un hermano ahí, se me ve algo de la cruz, el yo, aquellas personas egocéntricas que aunque hacen cosas buenas en la obra del Señor, pero son egocéntricas, hacen todo para que la gente los vea. Entonces, por ejemplo, si usted está a 100 metros, digámosles, está a 100 metros y ve un potrero, en un potrero ve 100 kilos de paja, desde 100 metros se ve perfectamente esos 100 kilos de paja. Pero si usted está a 100 metros y allá, a la par de la paja, hay 100 kilos de oro o de plata o de perlas preciosas, no los puede distinguir. Eso es un simbolismo que yo les estoy poniendo, que aquella paja se ve desde largo, pero no tiene valor. O sea, heno, paja o leña. Desde lejos se ven, pero un puñado de oro, un puñado de plata o un puñado de perlas preciosas de lejos no se ven. Entonces, eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Cuando uno está edificando con perlas, con plata y con oro, es porque está haciendo bien las obras del Señor, pero está haciendo sin vanagloriarse. ¿Me entienden ustedes, hermanos, lo que yo les quiero decir, hermanos y amigos católicos? Pero una persona que hace buenas obras para ser vistos por los hombres, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice. Entonces, dijo el Señor que los fariseos amaban dar ofrendas en las esquinas, dar ofrendas a los pobres y que les tocaran la bocina o la flauta para que se dieran cuenta que había ofrendado
que había ayudado a un pobre, y el Señor les dijo, ciertamente ya ellos tienen su recompensa. Entonces, cuando uno va a hacer algo bueno, hay que tratar de que la gente no lo sepa. O sea, no hay que vanagloriarse. Eso es lo que quiero decir. Porque si una persona es muy usada por el Señor y va y predica el Evangelio en muchos lugares, hace grandes obras caritativas, pues se tiene que dar cuenta la gente. Pero no te alabes, amigo y hermano, no te alabes de las buenas cosas que haces o haces, porque o si no, ya te das tu recompensa, porque el que los hombres te hayan visto y te alaben como al cura Luis Toro, que lo adulan y le aplauden, ya él tiene su recompensa, pero él está haciendo malas obras porque está llevando al pueblo por un camino errado, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio es el que está escrito en la palabra sin estar haciéndole cambios y tergiversaciones. Y entonces voy a leer ya lo último para ya terminar, y dice aquí, dice, la obra, ya el capítulo 13, el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ese día es el día cuando estemos en el tribunal de Cristo. Ahí Él nos va a dar una corona a los que han actuado bien, a los que han tenido buenas obras conforme al oro, la plata y las perlas. A los que tuvieron buenas obras sin necesidad de que la gente, o sea, con humildad, calladito es más bonito, que hicieron buenas obras, pero que no te alabe tu boca, que te alabe el extraño, humildad. Entonces, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Este fuego no es un fuego literal. No, esto está diciendo aquí que allá en el tribunal de Cristo, como Dios todo lo sabe, entonces ese día se sabrán quién tuvo buenas obras y quién tuvo buenas obras, pero se jactó de ellas. Por ejemplo, ese es una explicación a este símbolo de la plata, el oro, la madera, las perlas, la leña, la hojarasca. Esto es un simbolismo. Entonces el Señor, que conoce los corazones y que todo lo ve y todo lo sabe, entonces dará a cada uno según su obra. Entonces aquí el versículo 15 lo que nos quiere decir es que bueno, tenemos que leer el 14, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces aquellas personas que hicieron las buenas obras conforme a la voluntad del Señor, que sobreedificó con piedras preciosas, con plata y con oro, entonces tendrá una recompensa, tendrá un galardón allá el día del tribunal de Cristo. Pero aquí es donde viene el versículo 15, que es donde el cura, con payasadas como siempre, con payasadas, dice el cura, ven aquí. Y aquí es donde él dice que ahí está la enseñanza del purgatorio. El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, o sea, que si aquellas personas que después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tuvieron malas obras, siempre vivieron en contiendas y en pleitos, siempre vivieron
peleando con el vecino, con los hermanos de la iglesia, con los amigos, con los compañeros del trabajo. Siempre vivieron en problemas, siempre eran personas problemáticas. Entonces esas personas, bueno, y las otras, también el otro simbolismo. También hay personas que tal vez no peleaban con los vecinos, no peleaban con la esposa y con los hijos, tenían muy buen testimonio y todo, y hacían buenas obras, pero les gustaba alardear de las buenas obras que hacían. Entonces, ese está igual que el ejemplo de aquella persona que creyó en Cristo, pero siempre vivió peleando con los hijos, con la esposa, siempre vivió en celos ministeriales en la iglesia, en celos en el trabajo, celos por el trabajo, serruchándole el piso o tratando de serrucharle el piso a los compañeros, hablando mal de los compañeros, insultando a los compañeros, un comportamiento deplorable. Pero ese hermano creyó en Cristo, es carnal, es muy carnal, es inmaduro, se deja llevar por los impulsos carnales, por el mal carácter, pero creyó en Cristo. Entonces esa persona, sus obras se van a quemar. Esas dos clases de personas, sus obras se van a quemar porque ellos sobreedificaron con madera, con heno y con paja, o con hojarasca, que es lo mismo, con cosas que se inflaman rapidito, se queman. Entonces, como no tuvieron buenas obras, y los que tuvieron buenas obras se jactaron de ellas, entonces están igual. Entonces, ellos no van a recibir recompensa, no van a recibir el galardón. Pero vea lo que dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Eso es lo que quiere decir. Él sufrirá pérdida, no tendrá la recompensa, no recibirá el galardón. Pero, dice así, aunque, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario. Y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.